Jesús, con respecto a Kennedy, ¿le ves candidato? ¿Le ves entrando en esa revolución y crees que está utilizando precisamente lo que está ocurriendo en Ucrania para, oye, volvamos a ese terreno político que hace tiempo la familia dejó de lado? Claro, por supuesto. Mira, no sé hasta dónde el establishment del Partido Demócrata se lo permita, pero yo visualizo a Kennedy en una posición que se intenta él ubicar como un outsider, siendo que es heredero de un gran apellido, de un apellido que tuvo mucho poder en Estados Unidos, sobre todo en la década de los años 60, y que además a ese apellido se le ubica por la manera trágica en la que terminaron tanto John F. Kennedy como su padre Robert F. Kennedy en 1968, victoriosos en lo electoral, populares frente a las audiencias por el tipo de temas que defendían, por ejemplo, los derechos civiles para las minorías y principalmente para los afroamericanos, pero también el tema de impulsar la politización de los de abajo. En ese sentido, los Kennedy es esta combinación de poder, de popularidad, pero también de fines trágicos por rebelarse frente al establishment. Y obviamente ahora que Kennedy Jr., Robert Kennedy Jr., aunque solamente tiene en este momento un 19% de aceptación entre los votantes demócratas, ha hecho críticas muy fuertes, por ejemplo, a la CIA. Dice que su padre y su tío habían descubierto a la CIA, a un ente oscuro, digamos, no dice muchos secretos porque pues esto más o menos quienes lo vemos desde fuera con ojos externos, pues es más o menos como vemos a la CIA, como un ente oscuro que organiza golpes de Estado en los países que tienen gobiernos que no se alinean a las órdenes de Estados Unidos, pero también que no le rinden cuentas a buena parte del gobierno de Estados Unidos, sino que es una especie de organización que se maneja más o menos de forma independiente dentro de Estados Unidos. Esto es lo que ha dicho Kennedy Jr. y lo que hace que aquellos estadounidenses que ven con ojos no muy buenos, es decir, que ven con bastante dudas a las agencias de seguridad y de espionaje de Estados Unidos, particularmente a la CIA, que además dice Kennedy Jr., no solamente espía hacia afuera de las fronteras, sino también hacia adentro de las fronteras. Mi padre dice, intentó reorganizar, pero pues se quedó en el camino. Yo, por supuesto, que reorganizaría a ese ente y lo haría rendir cuentas, es decir, que no sea un ente opaco y oscuro y que no vaya en contra de la democracia, porque es uno de los principios fundamentales que promueve Estados Unidos en el mundo. Y dos, en la medida que Joe Biden muestra esta especie de demencia senil, que se cae cada 3 pasos, que de pronto pierde la, pues no sé, la ecuanimidad o pierde la espontaneidad o se le olvida en dónde está y se le ha visto pues muy desconcertado en plenos eventos. Si logra posicionar Kennedy que dentro del Partido Demócrata él sí es ecuánime, él sí es articulado, él sí está en sus 5 sentidos y él sí es un outsider, que estas masas silenciosas que no son activistas pero que sí salen a votar en las fechas particulares, creo que si logra cerrar para el tema de las primarias, se podría convertir en una especie de Bernie Sanders, pero a diferencia de Bernie Sanders, pudiera llegar a competir, sobre todo por el estado en el que se encuentra Joe Biden, con cada vez menos popularidad. Dice el sitio 538 que ya tiene un 40% de aprobación, y eso es pues prácticamente una constante en todo el último año de guerra, José. Jesús, le voy a poner, ya que me habla de Biden, y con esto de la corrupción, etcétera, etcétera, hoy ha saltado en la Cámara de Representantes, el Congreso son las 2 cámaras en Estados Unidos, lo digo porque aquí en España, por ejemplo, tenemos Congreso y Senado, allí el Congreso lo componen la Cámara de Representantes y el Senado. En la Cámara de Representantes, quien se encarga, el presidente del comité encargado de las investigaciones por corrupción y etcétera, porque también mira la regulación y que se esté cumpliendo todo, esta tarde ha hecho unas declaraciones durísimas, durísimas, más allá de que sea republicano. Las declaraciones son durísimas contra la familia Biden. Las vamos a escuchar, Jesús, y le pregunto por ellas porque les acusa directamente de haberse llevado más de 10 millones de dólares. Le escuchamos. I'm pleased, but not surprised to hear Republican Minority Leader of the United States Senate saying that at our meeting that the United States is not going to default, never has. Este es Biden hablando del techo de deuda, que enseguida también vamos con eso, pero me refería a esos 10 millones, a ese total, a esas declaraciones desde la Cámara de Representantes, que
de verdad, son duras las declaraciones porque acusan a un presidente y a su familia de haber logrado 10 millones de dólares en inversiones extranjeras. A ver si podemos escucharle ahora. During Joe Biden's vice presidency. The bank records show the Biden family, their associates, and their companies received over $10 million from foreign nationals and their companies. Ojo, Jesús, es que la acusación es muy fuerte y además están relacionados parte de los pagos, profesor, con Hunter Biden y su socio, con Devon Archer, que se estuvieron llevando más de 1 millón de euros anual desde el año 2014 de una empresa ucraniana de energía, con cuyo presidente ejecutivo llegó a cenar, ya siendo vicepresidente y encargado de la política exterior de Ucrania, el propio Joe Biden, llegó a cenar, digo, con ese vicepresidente ejecutivo, el ahora presidente de los Estados Unidos. Se habla mucho de Trump, que tiene lo suyo, pero estas son acusaciones gravísimas contra los Biden. Definitivamente el lado flaco o el flanco débil de Joe Biden ha sido su hijo Hunter Biden, quien está también envuelto en acusaciones de corrupción justamente cuando era trabajador muy importante o un miembro muy importante de una empresa de hidrocarburos ahí en Ucrania, y que se dice que mucho de lo que hay ahora en juego, incluso está de por medio también el primer intento de impeachment contra Donald Trump cuando éste era presidente. O sea, el tema parece ser que tiene aristas muy profundas y muy largas si nos dedicáramos a investigar de fondo. Pero además de esto, también se le acusa de que recibe dinero de empresarios chinos. Y hay que decir, en Estados Unidos está permitido que los extranjeros puedan invertir, ¿no? De acuerdo a la FARA, la Foreign Agents Registration Act, puedan invertir en lobbies, en firmas de relaciones públicas, para que se acerquen con políticos de alto nivel, pues para promover sus intereses. Los particulares extranjeros también lo pueden hacer. Sin embargo, de lo que se acusa a Joe Biden es de no reportar estos encuentros y de que estos agentes extranjeros, algunos de ellos de nacionalidad china, y mira que China en este momento, de acuerdo a la última encuesta Gallup de marzo del 2023, China está considerada por el 73% de los encuestados como el principal adversario de los Estados Unidos, y bueno, pues Rusia queda en un muy lejano segundo lugar. Así que todo lo que puedan vincular con la influencia china vía financiamiento al principal tomador de decisiones del país, pues puede ser bastante grave y puede ser también el principio del fin, ahora que él ya ha anunciado que se quiere reelegir. Así que no solamente es el tema de Ucrania, sino también el tema de los chinos financiando para que promueva sus intereses en el país, pero además lo han pillado tratando de evitar que se siga la ruta del dinero, que me parece que es todavía lo más grave, José. Además, hablan precisamente de eso, de que a más, que claro, da que pensar, porque pues esto es como cualquier casa, ¿no? Tú dices, yo no he sido. Y te dicen, bueno, pero has tratado de ocultarlo. Y dices, no he tratado de ocultarlo, hombre, para no parecer que lo ocultas, hay hasta 3 pagos intermediarios y la familia Biden acaba recibiendo el dinero a través de pagos en sucursales en Rumanía. Eso es lo que argumenta la Cámara de Representantes, insisto, no un documento de un tipo conspiranoico. La Cámara de Representantes argumenta todo esto y le ha pedido una investigación al FBI, que hoy ha recibido estos documentos, porque efectivamente hoy el FBI tenía que dar una respuesta y como no ha sabido darla, tiene que realizar ahora una investigación al respecto, a menos que digan algo de aquí a lo que les queda de horas. Entonces, efectivamente, la situación es asaz preocupante en Estados Unidos, sobre todo porque en teoría los dos grandes candidatos que iban a todo esto eran Donald Trump y Joe Biden, más allá de si era... se habló por aquí de que era una lucha por un tercer mandato de la tercera edad, ¿no? Pero la realidad, digo, el tercer mandato por Donald Trump sería el siguiente, por esas vueltas, ¿no? Entre Donald Trump y Joe Biden, perdónenme. Y digo, por ver quién consigue eso. Pero ahora Joe Biden con esto, Donald Trump enjuiciado, menuda película. Imagínate que luego son ellos los que invaden en el nombre de la democracia y son los que certifican qué países combaten la corrupción, son ellos los que certifican qué países sí representan los valores occidentales, cuando en casa, además que tienen este problemón, José, del fentanilo, y tienen este problema enorme de los tiroteos masivos por lobos solitarios que agreden a personas inocentes, desarmadas en escuelas, en
plazas comerciales, que dice Gun Violence Archive, que ya alcanzan los 40,000 muertos anuales por armas de fuego y que ninguno se atreve a hacer nada contra ellos. Pues a Donald Trump ya lo encontraron culpable de abusar sexualmente de una periodista y también de calumniarla. Se abusa sexualmente, la calumnia, y nada más le van a cobrar $5 millones porque el tema se decidió en lo civil y no en lo penal. Por ahí hay quien dice, acaban con la reputación de Trump, si es que tiene y si es que le importa tenerla, pero luego ves a Joe Biden que anda como por las mismas y dices, menuda élite política que se carga el vecino del norte. Desde luego, yo no sé qué va a pasar y cómo se va a lidiar con todo esto. Jesús López Armejo, profesor de Relaciones Internacionales. Un gusto, como siempre, tenerle por aquí, analizar la situación. Se nos quedan más cositas en el tintero, pero vamos a mirar también un poquito a la economía a estas alturas y seguro volveremos a charlar, que es un placer. Abrazo fuerte. Muchas gracias, José. Un abrazo. ¿A dónde creen que van, mis queridos alumnos digitales? Buenas noches y bienvenidos completamente en vivo al canal de Tu Profe DRI. Bueno, pues yo les complemento parte de la información que ya se dijo, y es que además de lo que ya escuchamos con Joe Sleepy Biden, que pues que lo pillan recibiendo dinero de empresarios chinos y lo acusan justamente en el Congreso de los Estados Unidos de estar por ahí tratando de evitar que se hiciera público el que le están metiendo unos $10 millones que van a parar a las cuentas de Hunter Biden, su hijo, este junior que le ha dado bastantes problemas a Don Sleepy. Pues ahora se viene otro problema importante para Estados Unidos, y es que su economía, hay 95% de posibilidades de que la economía de los Estados Unidos colapse y también de que entre en default técnico. ¿Qué es esto del default técnico? Que no está pagando a tiempo o no podría pagar a tiempo lo que debe, y Estados Unidos es el país más endeudado del mundo, y siempre más o menos por estas fechas empieza la discusión sobre cuánto puede elevar el techo de su deuda. Si luego las calificadoras se concentran en el mal manejo de la economía de los Estados Unidos, podrían entonces venir las desinversiones, podría entonces crecer el desempleo, aumentar la pobreza, y bueno, pues esto haría que el gigante no busque quién se la hizo entre ellos mismos, sino quién se la pague. Muchas gracias a mi querido Alberto Guzmán por el superchat que nos hace llegar, muy, muy amable de su parte. Miren ustedes, les pongo este video y ahorita me comparten, me van retroalimentando qué es lo que piensan al respecto. El presidente de Estados Unidos vuelve a reiterar que no habrá concesiones en las negociaciones con los republicanos acerca del aumento del techo de la deuda nacional. Además, el mandatario no dudó en denunciar que dicha bancada política solo amenaza al país con un posible impago en caso de no llegar a un acuerdo. En su discurso, Biden también explicó que en caso de un default, las consecuencias afectarán no solo a su país, sino al mundo entero. Entre otras cosas, el presidente estadounidense culpa al Partido Republicano de la agitación actual y advierte que si los conservadores de la Cámara de Representantes no elevan el techo de la deuda lo antes posible, el desempleo puede aumentar. Biden también enfatizó que no recortaría el presupuesto de defensa durante su administración para lograr un consenso. El anuncio se produjo un día después de que se reuniera con representantes de ambas cámaras del Congreso para abordar el tema. El encuentro no tuvo ningún efecto y se repetirá el próximo viernes. Recordemos que el desasosiego surge luego de que la nación norteamericana alcanzara el límite de la deuda de $31,4 billones en enero. A finales de abril, la Cámara Baja aprobó un anteproyecto de ley republicano para aumentar el límite de endeudamiento a cambio de concesiones de la Casa Blanca sobre recortes presupuestarios. Y así como pueden ustedes observar, se la van llevando. Como tienen la maquinita para imprimir dólares, para imprimir de los billetes verdes, pues ellos llegan al Congreso de los Estados Unidos, dicen cuál es nuestra situación financiera, dicen ya llegamos a nuestro techo de deuda, nos habíamos propuesto no deber más que esto porque no tenemos capacidad de pagar intereses, y dicen, ¿saben qué? Hay que acordar entre nosotros aumentar ese techo de deuda para que podamos pedir no hasta aquí, sino hasta aquí, emitir deuda hasta aquí,
y cada año es lo mismo, van aumentando su nivel de deuda. Por eso el año pasado China regañó a Estados Unidos, cosa que Estados Unidos pues no vio con buenos ojos que los chinos les hubieran regañado, porque los chinos les decían a los estadounidenses algo muy razonable: no se endeuden más allá de lo que puedan pagar, porque si ustedes colapsan, créanme, nadie se alegraría de que colapse Estados Unidos, porque el colapso de Estados Unidos repercute prácticamente en todos los demás países, empezando pues por México, pero también por las economías interdependientes. Gracias a Don Infame, gracias por el apoyo que nos manda. Feliz 10 de mayo, feliz Día de las Madres a todas las personas que nos están sintonizando. Espero que se la hayan pasado muy bonito, que hayan apapachado mucho a sus madrecitas, y las que son madres, que hayan recibido muchos, muchos abrazos. Gracias también a mi paisano y tocayo Jesús Llamas, que nos manda un superchat. Se disculpe por la ausencia, nuestros horarios, bueno, ya se emparejaron, mi querido Jesús Llamas. Gracias por estar ahí al pendiente. Y bueno, pues recuerden que siempre están ahí los videos colgados para que las personas puedan acceder a ellos. Así es, definitivamente, don Joe Sleepy Biden dice: por más que nos estemos endeudando, por más que nuestra deuda sea demasiado alta, no le vamos a bajar un ápice, no le vamos a tocar nada de dinero al presupuesto militar, al sagrado presupuesto militar. Le podemos quitar a las pensiones, le podemos quitar a los medicamentos, le podemos quitar a las ayudas, a los bills, etcétera, pero no a los militares. ¿Cómo les vamos a quitar presupuesto a los militares si buena parte de la reactivación de nuestra economía depende de una guerrita por aquí, una guerrita por allá y otra más por allá? Dice textualmente: si no pagamos nuestra deuda, el mundo entero estará en problemas. Esto lo dijo en Westchester, en New York, en donde, bueno, pues razón no le falta por la irresponsabilidad de quienes manejan justamente los temas de deuda en Estados Unidos. Si esta economía llegara a colapsar, pues sin duda alguna nos arrastraría al resto de economías, sobre todo Canadá y Estados Unidos de fijo, y México, por supuesto, por la interdependencia compleja, pero después también las economías occidentales rematando con las asiáticas y por ende las africanas. Es decir, es cierto, el mundo entero estará en problemas. Joe Biden también ha venido alertando sobre las consecuencias del impago a nivel nacional. Dice: subirían las tasas y los tipos de interés de las tarjetas de crédito, las hipotecas, el retraso en los pagos a la seguridad social, y habría un aumento del desempleo. Entonces, imagínense, quienes tienen una deuda en sus tarjetas, si de por sí en Estados Unidos un porcentaje muy importante de la población estadounidense debe lo que tiene, casi todo el mundo se maneja, anda viviendo en los créditos y anda pues literalmente con la tarjeta casi a todo lo que da, y lo que pagan las mensualidades, pagan pues más bien los intereses, ¿no? Los pagos para no generar intereses, que abonan muy poquito a capital. Ahora imagínense si los tipos de interés de las tarjetas de crédito siguen subiendo. El tema de las hipotecas, si suben también el costo de las hipotecas, si de por sí pagar una casa hoy en día resulta casi imposible, porque ya de arranque los precios son muy caros, hay una burbuja inmobiliaria, pues si te suben las hipotecas, te la vuelven imposible prácticamente. Y si además hay retraso en los pagos a la seguridad social, los sectores más vulnerables de la economía de Estados Unidos, pues nuevamente alimentaría ese círculo vicioso que es pero tan nocivo. Dice don Sleepy Biden que la economía estadounidense entraría en recesión y su reputación internacional se vería extremadamente dañada. Dice: ni siquiera deberíamos estar hablando de esta situación. Sin embargo, están próximos a esa situación. Y por cierto, no sé hasta dónde le convenga a Estados Unidos hablar de reputación, porque muy buena que digamos, ante los ojos del mundo, no creo que la tenga, excepto en Europa, allá donde inclinan la cabeza frente a Estados Unidos, en donde les dicen a los europillos: siéntense y se acuestan, o doblen las piernas y las abren. Bueno, en fin, mejor no me meto con eso, porque en Europa sí tienen buena imagen de Estados Unidos. Cita textual. Dice Joe Biden que el riesgo de impago de crisis fabricada es muy alto. Dice: no hay duda de la capacidad de Estados Unidos para pagar sus facturas, porque es la economía más fuerte del mundo y deberíamos recortar el gasto y reducir el déficit sin una crisis innecesaria de forma responsable. Para aquellas personas que se les complica
todavía el concepto de déficit. Déficit es cuando gastas más de lo que ganas, cuando egresas más de lo que puedes ingresar, entonces estás con una desbalanza favorable o una balanza desfavorable. De tal suerte, pues, que Estados Unidos ahora gasta más de lo que ingresa. Así que a eso se refiere Biden con reducir el déficit, es decir, detectar los gastos hormiga para reducir los gastos y equipararlos por lo menos a lo que se ingresa. Cabe señalar que estas declaraciones de Biden se producen un día después de que se reuniera con los líderes de los partidos de la Cámara de Representantes y del Senado para justamente negociar el aumento del techo de la deuda de Estados Unidos. Sin embargo, no lograron llegar a un acuerdo y han estado acordando reunirse nuevamente para esos mismos fines. Y es que los republicanos buscan aumentar el límite de la autoridad de endeudamiento a cambio de recortes de gastos, mientras que los demócratas, incluido Biden, quieren aumentar el límite sin condiciones, es decir, gastar, 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 no importa hasta dónde se eleve el techo de la deuda. Y ya los republicanos dijeron, oye, no, vamos limitándonos. Bueno, y es que, como ya escuchamos en el video anterior, Estados Unidos ya alcanzó el techo de deuda de 31.4 billones de dólares. En español, recuerden ustedes, en castellano, los billones son millones de millones, porque billion en inglés son cada 1,000 millones, pero cuando hablamos en español de billones de dólares, hablamos de millones de millones. Así que 31.4 billones de dólares es la deuda de Estados Unidos y eso, por supuesto, que ya preocupó al Departamento del Tesoro de Estados Unidos para que tome medidas extraordinarias en aras de seguir pagando las facturas del